García Luna utilizó 4 paraísos fiscales: Barbados, Curazao, Letonia y Panamá. Esto, decíamos, una información de Nancy Flores que usted puede consultar en www.contralinea.com.mx. Ahí podrá usted, audiencia, consultar los documentos. Hay incluso pues un esquema financiero amplio, importante, de cómo se daban los flujos de dinero de Genaro García Luna para, pues sí, tratar de ocultar el origen de los recursos y también después de haberlos concentrado en estos paraísos fiscales, pues muchos de esos recursos trasladarlos ya a Estados Unidos para disponer plenamente de ellos, como lo hizo durante algún tiempo antes de ser detenido precisamente Genaro García Luna. Y que hay que recordar, la mayoría de estos recursos pues salieron de los propios recursos públicos, la mayoría salieron del erario, algo que pues indigna también mucho, porque no solamente era de que Genaro García Luna tuviera tratos con el narcotráfico y por ello recibiera pues jugosas cantidades. Estamos hablando de millones de dólares, de acuerdo con lo que se señaló en el juicio en el que fue encontrado culpable. Este juicio celebrado allá en Estados Unidos, fue encontrado culpable Genaro García Luna, y pues ahí se señaló que varios millones de dólares recibía Genaro García Luna pues mes con mes por parte de al menos el cártel de Sinaloa, en un tiempo también del cártel de los Beltrán Leiva. Y que no solamente se trata, como decíamos, de estos recursos que recibió de manera ilícita de la delincuencia organizada, sino que además generó todo un sistema de empresas para que le triangularan recursos del sector público, contratos amañados, adquisiciones supuestas de bienes y servicios que en realidad nunca se dieron y que terminaron pues engrosando las cuentas de Genaro García Luna de manera no solamente ilegal, sino también ilícita. Y señalar, Urbano Barrera, que en este esquema, del cual vamos a entrar a los detalles en un momento, pues en cuanto se obtenían los recursos de las instituciones públicas, pasaban a la cuenta de Genaro García Luna, a una de las cuentas de estas empresas, inmediatamente eran trasladados estos recursos a los paraísos fiscales. Por eso es por lo que en México no se le pudo asegurar grandes sumas, no se le pudieron asegurar grandes sumas, porque así como recibía el dinero durante los sexenios anteriores, particularmente el pasado de Enrique Peña Nieto, inmediatamente lo sacaban del país. Y pues sí, recordar, Urbano Barrera, que se trata de una situación pues bastante complicada, dolorosa, en el sentido de que no solamente se benefició el grupo de Genaro García Luna de los dineros que obtenía del narcotráfico, sino también del propio erario público. Y ya entrando de lleno a los detalles de esta investigación, la red de corrupción de García Luna utilizó los sistemas financieros de México, Estados Unidos, China e Israel, pero también trianguló miles de millones de pesos a los paraísos fiscales de Curazao, Letonia, Panamá y Barbados, con el objetivo de perder el rastro del origen del dinero. Datos de la Unidad de Inteligencia Financiera, esta entidad dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, revelan que estas operaciones se relacionan con los contratos fraudulentos por más de 745 millones de dólares que los gobiernos de Calderón y Peña Nieto dieron a 4 empresas, entre ellas Nunvav, y con la compra de residencias y vehículos de lujo en Florida que poseían tanto el exsecretario de Seguridad Pública y mano derecha de Calderón como su familia y socios. Además, a las autoridades hacendarias les llamó la atención los viajes de García Luna a Estados Unidos y Colombia, pues es parte de esta información. Y cuando nos referíamos, Urbano Barrera, a que gran parte del dinero lo sacaban de manera inmediata de México, también pues recordar que aquel dinero que no sacaron y que estaba congelado por disposición precisamente del Poder Judicial a petición de la Unidad de Inteligencia Financiera, un juez terminó ya de congelar, terminó con el congelamiento de estas cuentas, y la esposa de Genaro García Luna ha podido hacer uso de gran parte de este dinero, que decíamos es poco frente a lo que está fuera del país, Urbano. Así es, Sósimo. Pues en la investigación, en la amplia investigación que se publica en Contralínea, que publica Nancy, que podrán checar ustedes, pues también se dice que al seguir la ruta del dinero que amasó ilegalmente Genaro García Luna en México y en el extranjero, fortuna que podría superar los 1,000 millones de dólares, la Unidad de Inteligencia Financiera documentó que el exsecretario de Seguridad Pública Federal y mano derecha de Felipe Calderón Hinojosa orquestó una trama financiera para perder el rastro del origen de su riqueza, similar
a la que utilizan los grupos del crimen organizado. Así es, lo comentaba ahorita Sósimo, Nancy da todos los detalles de cómo ya tenían a la vista pues todas las empresas a las cuales les podrían vender servicios, seguridad, equipo, y el dinero provenía del erario público, el dinero provenía de las arcas de la nación, del dinero de los mexicanos, tanto en los estados de la República como a nivel federal. Tenían todo un negocio perfectamente organizado, hubo complicidades de múltiples funcionarios públicos que estaban en el gobierno de Vicente Fox, de Felipe Calderón Hinojosa, de Enrique Peña Nieto, y desafortunadamente muchos de ellos pues todavía permanecen en la administración pública, y de ahí pues el silencio de Genaro García Luna allá en la Corte de Nueva York. Hay muchos implicados, hay muchos negocios todavía pendientes, y todo esto pues obliga a que Genaro García Luna pues prefiera el silencio, opte por el silencio. En la investigación de Nancy pues podrán comprobar cómo se dan todas estas conexiones, cómo se sacaba inmediatamente el dinero, cómo se depositaba y después se triangulaba en las operaciones en esos 4 paraísos fiscales, y finalmente iban a dar a Estados Unidos. Seguramente la unidad de inteligencia financiera ya tiene más elementos, es solamente una cuenta lo que se ha conocido, pero debe haber muchísimo más dinero depositado, triangulado y en tránsito, ¿por qué no decirlo?, de lo que manejaron Genaro García Luna y todos los integrantes de su red criminal. Sósimo. Así es, pues se trata, decíamos, de información importante. En pantalla pueden ustedes ver lo que estamos precisamente informando, parte de la información, estos esquemas de cómo Genaro García Luna y otros también involucrados socios de él, pues se hacían del dinero de recursos públicos, decíamos que provenientes muchos de ellos del erario, de instancias de la seguridad durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, por supuesto, ya cuando incluso Genaro García Luna había salido de la administración pública, pero había dejado una red de cómplices en las instancias de seguridad que le proveían de este tipo de supuestos contratos. Por supuesto que también hay recursos que provienen de que se estuvieron sí trasladando desde los sexenios anteriores, pero mayoritariamente desde el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues como podemos ver, esquemas muy a veces abigarrados, propios del lavado de dinero, propios de estos esquemas para ocultar el origen de los recursos, pero que sí la unidad de inteligencia financiera ha tenido ya claridad de cómo se fueron sacando estos recursos y también de los personajes involucrados en esta red. Interesante, Urbano, pues señalar lo que también ya nos estábamos refiriendo sobre cómo se utilizó de manera principal a la empresa Nunbab Inc. para obtener la mayoría de los contratos con el gobierno federal y posteriormente enviar los recursos a Tel Aviv, es decir, Israel, a Curazao, a Letonia, a Panamá, a China, a Estados Unidos y también a Bridgetown, allá en Barbados. El destino que era el favorito para ese dinero desviado del erario nacional era precisamente el de Barbados. Pues importante también señalar, Urbano Barrera, pues la participación de estos sistemas financieros, no porque necesariamente los gobiernos de estos países estuvieran involucrados en las irregularidades, pero más bien cómo pues se aprovechó de la opacidad o de la incluso falta de mecanismos a veces de control entre países para combatir el lavado de dinero. Pues está el caso precisamente de Israel. En primer lugar, pues recordar que Israel ha sido muy obsequioso, este país, el gobierno de este país ha sido muy obsequioso con los exfuncionarios de estas administraciones, tanto del PRI como del PAN, porque hay que recordar que los funcionarios hicieron jugosos negocios con empresas de ese país, empresas que tienen financiamiento estatal y que después han terminado por dar ahora protección, como en el caso de Tomás Cerón de Lucio. Hay una información proporcionada por la Secretaría de Relaciones Exteriores que dice que está avanzando el proceso de extradición, pero en realidad, pues vemos que lo ha demorado prácticamente lo más que ha podido Israel, protegiendo a Tomás Cerón de Lucio, y pues vemos que Israel ahora también aparece
este país, es su sistema financiero, en parte de las triangulaciones que habría realizado Genaro García Luna. Está el caso, por ejemplo, también de China. Decíamos, no porque necesariamente hay algún tipo de acuerdo con el gobierno de ese país entre los integrantes de la delincuencia organizada o del grupo de Genaro García Luna con ese país, no, simple y sencillamente porque pues a veces México no tiene firmados instrumentos de mayor control o de cooperación con esos países, y al parecer eso fue lo que estuvo buscando precisamente Genaro García Luna. Y el caso de los otros países pues son meramente lavadores de dinero, utilizados para lavar dinero. Todo mundo sabe que se utilizan para lavar dinero porque precisamente así se les llama, paraísos fiscales. El caso de Barbados, el caso de Curazao y el caso también de Letonia, de Panamá, por supuesto, son países que se sabe desde hace mucho tiempo y que pues no han firmado ellos los instrumentos necesarios para que se determine el origen de los recursos que llegan a esos países. Pues es importante, Urbano Barrera, que se esté determinando cómo se utilizaron en esta red de Genaro García Luna, pues los sistemas financieros de estas naciones que hemos estado hablando, platicando, para tratar de ocultar el enriquecimiento ilícito de Genaro García Luna y pues decían, podríamos decir, y su banda. Así es, Sósimo. Hay dentro de la información que nos presenta Nancy Flores, pues la descripción puntual de cómo el sistema financiero mexicano, los hallazgos que hace la Unidad de Inteligencia Financiera apuntan a que este se utilizó únicamente para posibilitar los cobros de las contrataciones, pero casi de inmediato los recursos, como lo apuntábamos, como lo decías tú también, Sósimo, eran sustraídos y enviados a otros países. Al final el dinero se concentraba en el sistema financiero estadounidense, en especial en Florida. En esa entidad, García Luna, su familia, sus socios poseían más de 19 propiedades y al menos 42 automóviles, motocicletas de lujo. Las residencias y vehículos ya fueron asegurados como parte de la demanda civil del gobierno mexicano ante el tribunal del 11º Circuito Judicial del Condado de Miami, allá en Florida. El caso que tiene que ver del 2021, el caso está documentado como 2021 02-1562 CA-01. Pues sabemos que Genaro García Luna se alojó, le interesó Florida porque pues llevaba mucho tiempo viviendo ahí, conviviendo, realizó estudios incluso en este lugar, en esta zona de Estados Unidos, conocía muy bien cómo se trabajaba ahí, pero también la misma legislación que opera allá en el estado de Florida le daba margen de maniobra para poderse movilizar, pero pues fueron tantos los excesos, fueron tantos los viajes que hacía de Estados Unidos a México, de México al extranjero, de Florida hacia otros puntos del mundo, que pues llamó la atención inmediatamente. Fueron tantas las operaciones financieras, las compras de inmuebles, de vehículos de lujo, que pues era imposible ya, Sósimo, ocultar que estaba algo muy mal, que estaba triangulando mucho dinero, que estaba lavando dinero, y pues de ahí que se le empezó a investigar. Ahora pues corresponde al gobierno de México hacer todos los esfuerzos posibles para ganar lo mayor o lo más que se pueda en esta Corte Federal en Florida, y pues que el dinero que salió del erario mexicano, del erario público, pues regrese en su mayoría pues para reforzar múltiples cuestiones, ¿no? Programas sociales, obras, o simplemente que se reintegre al presupuesto, porque pues es dinero de los mexicanos y eso debe estar aquí, además de que se debe sancionar a García Luna y a toda su red de cómplices. Es importante esto que señalas, Urbano. Recordar que estos recursos fueron extraídos del erario y que es precisamente esta documentación de la UIF ha dado pie al propio gobierno federal para que presente esta demanda allá en Florida, en Miami, y que por eso es que hoy estos bienes están asegurados, están congelados allá en Estados Unidos. Eso no quiere decir que de manera automática vayan a ser entregados al gobierno mexicano, lo que sería en realidad justo. Sabemos que Estados Unidos en realidad va por los recursos siempre y que de hecho por eso también terminan haciendo este juicio en contra de Genaro García Luna, que hay que recordar, pues era uno de sus alumnos consentidos, era uno de sus funcionarios predilectos. Ellos en Estados Unidos incluso sabían de los tratos de Genaro García Luna con el narcotráfico, pero no
sintieron en ningún momento necesario pues ni acusarlo ni dejar de trabajar con él, sino que hasta que pues consideraron que tendría que compartir prácticamente el botín. Y hay que recordar, en realidad a Estados Unidos lo que le interesa es el dinero que generalmente estos delincuentes mexicanos sacan el dinero de México, lo llevan a Estados Unidos y allá, cuando son detenidos o sometidos a algún tipo de proceso, allá se queda el dinero. Hoy el gobierno mexicano ha demandado, con esta información elaborada por la UIF, ha demandado que estos recursos tendrían que ser reintegrados al pueblo mexicano porque se trata de recursos públicos que sacó Genaro García Luna. No sabemos qué tipo de éxito pueda tener el gobierno federal. No lo sabemos, pero por lo menos estará asentado que México está disputando estos recursos y no de manera automática se los quedará Estados Unidos, porque lo señalamos, son recursos que se conculcaron, que se robaron a el pueblo mexicano. La investigación precisamente de la UIF, como decíamos, sirvió para que el gobierno de México presentara la demanda civil por las presuntas violaciones a las leyes de remedios civiles para prácticas criminales, uniforme de transferencias fraudulentas de Florida y por los supuestos delitos de conversión y enriquecimiento ilícito por fideicomiso construido. Esta demanda no solo acusa a Genaro García Luna, su esposa Linda Cristina Pereira Gálvez y sus socios, sino también a las empresas Numbav Inc., Numbav Technologies y Gould Holding Enterprises, entre otras. Una vez que el pasado 21 de febrero García Luna fue encontrado culpable de los 5 cargos por narcotráfico y participación en una empresa criminal, es decir, que era el cártel de Sinaloa, de forma continuada, en la Corte Federal del Distrito Este de Brooklyn, en Nueva York, Estados Unidos, se reanuda este otro proceso civil entablado por el gobierno mexicano para tratar de recuperar parte de los 745,879,000 dólares, unos 14.1 mil millones de pesos, 14,100 millones de pesos. Esto al tipo de cambio actual, toda vez que el peso, hay que recordarlo, Urbano Barrera, se ha se ha recuperado, se ha revaluado frente al dólar, pero en algunos momentos podríamos estar hablando de 15,000 o incluso 15,500 millones de pesos. Pues se trata de una cantidad, decíamos, descomunal que el exfuncionario defraudó del propio erario de la nación. Así es, Sósimo. También en la información que nos presenta Nancy Flores dice, de acuerdo con la investigación, el fraude a la hacienda pública ocurrió mediante al menos 30 contratos ilegales asignados en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, desde la Policía Federal y el órgano administrativo desconcentrado, Prevención y Readaptación Social, que dependía del propio secretario de Seguridad Pública, y en el sexenio de Peña, desde el CISEN y la ODAPREST, además de en el gobierno capitalino, en la época de Miguel Ángel Mancera, específicamente a través de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Las contrataciones favorecieron a 4 empresas, ya lo hemos dicho, a Numbav Inc., Numbav Technologies Inc., NAE System y LTD y GLAC. Todas estas, pues simplemente empresas fachada, empresas que construyó Genaro García y sus cómplices para mover los capitales y seguir haciendo operaciones. Llama la atención esta información que nos presenta Nancy, porque pues aquí Genaro García era juez y parte, Sósimo. Él era el titular, él licitaba, él se adjudicaba, él vendía, él compraba, él transfería. No, hombre, aquí se ve pues a todas luces con la información que ustedes pueden leer aquí en Contralínea, cómo era una etapa de una impunidad total. Insistimos que no podía desconocer en ninguno de los jefes de Genaro García Luna. Se concentran todas esas operaciones con Enrique Peña Nieto, pero así como pues cerraban los ojos los expresidentes, pues lo mismo hicieron Felipe Calderón Hinojosa y lo mismo también hizo Vicente Fox en otro tipo de delitos. Vaya que era un empleado, un alumno avanzado, como tú le dices, Sósimo, del gobierno de los Estados Unidos, y ahora pues tiene que rendir cuentas y reportar todo lo que hizo gracias a la protección tanto de políticos en México como de políticos allá en Estados Unidos.
Y Sosimo. totalmente válido lo que comentas, Urbano Barrera, en el sentido de que él era prácticamente juez y parte, en el sentido de que aunque la mayoría de estos contratos que les estamos presentando en estos momentos se firmaron durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando él ya no era servidor público, lo cierto es de que había dejado a su equipo, a sus socios, pues instalados ya en las instancias de seguridad pública del país, prácticamente eran del mismo grupo de él quienes ocupaban cargos de dirección en estas instituciones, y por supuesto que eso le facilitaba el que se celebraran prácticamente estos contratos, decíamos, por incluso pues servicios y bienes que nunca se entregaron a las dependencias, y que se entregaron de manera, de la mayoría de ellos por adjudicación directa, es decir, sin pasar ningún tipo de control ni de filtro, y que terminaban, decíamos, enriqueciendo a Genaro García Luna. Hay que recordar que estamos hablando, como bien has comentado, Urbano Barrera, de prácticamente todas las instancias de seguridad desde el ámbito civil del Estado mexicano, las que le otorgaron contratos a Genaro García Luna, a las empresas de Genaro García Luna, que terminaron, decíamos, enriqueciéndolo pues de manera descomunal. Entre las pruebas que ha presentado la UIF en nombre del Estado mexicano ante los jueces allá, ante el Poder Judicial en Miami, Florida, se encuentra un rastreo pormenorizado de los movimientos financieros de Genaro García Luna y también de otras 7 personas. De manera destacada, estas 7 personas: Linda Cristina Pereira Galvez, quien es la esposa de Genaro García Luna; también Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Silvia Donna Pinto de Weinberg y Nathan Weinzer Taub. Además, José Francisco Niembro González y Marta Virginia Nieto Guerrero de Niembro. Y además de estos 7, otros 44 empresas. Todos estas personas, tanto físicas como morales, están siendo identificadas como parte de la red de corrupción del exfuncionario y aliado del cártel de Sinaloa, Urbano. Así es, Sosimo. Y mira, de estas investigaciones y de la información que nos presentan en Contralínea, también vamos a decir algo importante, que Genaro García Luna, a la vez que hacía negocios y triangulaba el dinero, pues también protegía a quienes eran pues los operadores, los constructores, vamos a decirlo con los penales federales de concesionados su operación particular. Pues esos penales estaban relacionados con familiares de expresidentes. Ellos eran los constructores, los operadores, y en tanto Genaro García Luna les vendía tecnología, asistencia, pues se encubrían las operaciones. Había todo un entramaje desde quienes manejaban, quienes construían, y también quien los surtía de infraestructura, de operación, de logística. Entonces, pues era muy difícil que alguien hablara, alguien denunciara. No es un secreto quienes están atrás de la construcción y la operación de los penales, de los 8 penales privados. Lo ha denunciado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hubo una negociación pues muy importante para que pues ya no cobraran esos 16,000 millones anuales por la operación. Ahí quedaron al descubierto quiénes eran estas personas de las familias políticas del pasado, y por lo tanto pues Genaro García Luna se coludía y también sacaba provecho de esto. Es por eso la importancia de este trabajo que se presenta aquí en Contralínea, para su lectura obligada y que analicen todos los datos para que vean quiénes estaban coludidos y quiénes trataron de abusar sin límite de pues el dinero del presupuesto de México, Sosimo. Así es, y pues sí, como bien comentas, Urbano Barrera, pues generó muchas suspicacias estas investigaciones realizadas por la UIF, al ir encontrando cómo esta serie de contratos que se dieron a estas empresas relacionadas con Genaro García Luna, y cómo el dinero prácticamente se iba de manera inmediata, pero se le dio entonces un seguimiento pues más puntual a los propios movimientos de los recursos, y también Urbano Barrera, pues incluso al propio seguimiento físico, no porque tuviera algún tipo de seguimiento de manera formal Genaro García Luna, pero sí sus entradas y sus salidas del país. Y en ese seguimiento, a la autoridad hacendaria también le llamó la atención que García Luna
con frecuencia viajaba a Estados Unidos y Colombia, mientras que Linda Cristina Pereira, la esposa de Genaro García Luna, visitaba también de manera recurrente Estados Unidos y España. Y en el caso de peculado, para la UIF, las compañías que tuvieron una participación más relevante son Numbab Inc., como ya lo habíamos comentado, también Numbab Technologies. Estas concentraron 26 de los 30 contratos ilegales, esto por un monto de 675.268.906 dólares. Pues se trata, Urbano Barrera, de un caso, ya los iremos viendo de manera más detallada, caso por caso, pero pues se trata de una situación que incluso pues son dos empresas las que utilizaron para la mayor cantidad de recursos que extrajeron del erario público. Así es, Sósimo. En este amplio reportaje también se da cuenta del caso de Numbag, cómo esta empresa pues es pieza clave en esta trama de corrupción. La unidad de inteligencia financiera elaboró una radiografía particular para demostrar que esta empresa directamente vinculada a Genaro García Luna, pues fue, como lo decía Sósimo, junto con la otra, donde más se apoyaron las operaciones, porque el exfuncionario no aparece formalmente en la estructura de las empresas constituidas en Panamá el 5 de diciembre de 2011, pero pues es el que estaba atrás de estas siempre. Hay que recordar que Genaro García Luna pues era un experto en vínculos, en hacer esquemas de todo tipo, tanto delincuenciales como económicos financieros. Desgraciadamente los llevó por el mal camino, los utilizó para su beneficio y aprovechó todo este conocimiento, toda esta capacitación que recibió del Estado para delinquir. Dice, no obstante, la fecha de su creación para que Nubank realizara actos de comercio en México, autorizaciones se protocolizó desde el 14 de julio desde el 2011. Hay que señalar con toda esta información, y como tú lo dices, Sósimo, que llama la atención de los viajes que hizo la esposa de Genaro García Luna también a diferentes países del mundo. En el juicio del cual nos reportó Nancy Flores, allá en Nueva York, pareciera que la esposa de Genaro García Luna estaba ajena y desconocía todo esto, pero hay que decirlo, pues ella era una experta allá en el CISEN, donde la conoció Genaro García Luna, en la cuestión poligráfica. En estos sistemas de evaluación para detectar quién miente y quién no miente, a través de, se conectan una serie de electrodos, se conecta a una computadora y se elabora un cuestionario en forma de espiral, las preguntas en espiral para ver si se miente o no. Ella era experta en este manejo del polígrafo, y pues hábilmente se presentó también allá en Nueva York con una imagen como de una esposa dedicada al hogar, cuando pues era experta en otras materias de inteligencia, de control de las mentiras por parte del personal allá en el CISEN. Y ahora en esta información que nos presenta Nancy, pues también se ve que tenía una importante participación en todas las operaciones de su esposo Genaro García Luna, Sósimo. Cada vez siguen saliendo más datos y pues yo creo que van a salir más esta semana y en los próximos días, porque el presidente de la República, a una pregunta, a una intervención de Nancy, pues le ofreció, le prometió que estará el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, allá en Palacio Nacional, para pues ampliar la información al respecto, y seguramente Pablo Gómez pues dará sorpresas, presentará nuevos datos y conoceremos, Sósimo, pues más informaciones de esta importante investigación. Y pues Nancy ha estado muy atenta y pidió esta información, y seguramente habrá nuevos elementos en muy poco tiempo, Sósimo. Pues nuevos elementos, Urbano Barrera, que tienen que irse sumando allá el expediente que la propia UIF
envió la Fiscalía General de la República, es decir, ya es un asunto que está siendo investigado por la propia Fiscalía General de la República. Hay que recordar que Genaro García Luna pues tiene cuentas que saldar en México. Esto es parte de lo que ya hay investigado en México, pero como bien comentas, no es todo. Y claro que mexicanos, mexicanas tenemos derecho a saber cómo van estas investigaciones y derecho a saber cómo se utilizaron estos recursos, quiénes lo facilitaron. También eso es lo importante. No se trata nada más de que Genaro García Luna, quien ya está preso y en desgracia allá en Estados Unidos, pues pague como si él hubiera sido, pague todo, como si él de manera autónoma hubiera delinquido. Por supuesto que tuvo la participación, y decíamos, no solamente de otros servidores públicos por debajo de él, de esa estructura, sino también a los lados y por supuesto encima de él. Realmente, Urbano Barrera, pues no podemos dejar de señalar que resultaría muy, muy sospechoso que Felipe Calderón no supiera nada de todo lo que está saliendo sobre Genaro García Luna, que no supiera nada tampoco Vicente Fox, y también, aunque ya no era su funcionario, que el gobierno de Enrique Peña Nieto pues siguiera dándoles contratos a las empresas relacionadas con él. Y como bien comentabas, Urbano Barrera, ya en el caso de Numbav, esta empresa, la principal que utilizaría Genaro García Luna para sacar dinero del erario, lavarlo en paraísos fiscales y después enviarlo a una cuenta en Miami, pues figuraban como presidente y administrador Nathan Weinberg Taub, como vicepresidente Sammy Weinberg, en realidad se llama Mauricio Samuel Weinberg López, como tesorero Jonathan Alexis Weinberg Pinto, como secretario Roberto Silvestri Álvarez, también él identificado como socio, como vocal Roberto Duarte Lazo, él también socio, mientras que su agente residente es Carreira Pitti PC Abogados. Y en la red de corrupción no fueron identificados como actores directos Roberto Silvestri Álvarez, Roberto Duarte Lazo ni el bufet Carrera Pitti PC Abogados. Sin embargo, los otros, los que son integrantes como presidente, administrador y socios, pues sí están identificados como integrantes de esta red de corrupción. Y señalar, como bien lo comentas, Urbano Barrera, que por supuesto Genaro García Luna no aparece de manera directa. Las investigaciones de la UIF son las que dan cuenta ya de la relación de Genaro García Luna con la empresa. Les estaremos detallando en unos instantes, pero aclarar esto también por algo a lo que ya te referías, Urbano Barrera, es que precisamente hay que recordar que Genaro García Luna pues fue preparado como agente de inteligencia y de contrainteligencia, un experto también en este tipo de delitos de combate a la delincuencia organizada, y que, como bien señalas, Urbano Barrera, pues utilizó estos conocimientos, esta preparación para beneficios ilegítimos e ilegales, incluso para apoyar a la propia delincuencia organizada y él mismo enriquecerse de manera escandalosa. Y que precisamente por eso él no aparecía de manera directa. Sin embargo, hay que insistir en algo, Urbano. A pesar de estos esfuerzos que él hizo para ocultar, para no aparecer en la trama, ya era escandaloso el nivel de vida que tenía. Ya era escandaloso el que llegaba a las dependencias de seguridad, incluso cuando yo no era funcionario, prácticamente le abrían las puertas, la puerta le atendían sus indicaciones, etcétera. Es decir, era muy, muy evidente que Genaro García Luna pues estaba en una situación de enriquecimiento ilícito, y sí tendríamos que señalarlo, las propias autoridades que omitieron investigarlo, aquellos servidores públicos que transitaron por la Secretaría de la Función Pública, solamente por mencionar este caso, pero por supuesto pues que sí generan pues mucha indignación esta situación, Urbano. Así es, Osimo. Damos seguimiento al reportaje y Numbav fue identificada también por triangular el dinero obtenido ilícitamente de las instituciones federales a través de los sistemas financieros de México, Estados Unidos, China e Israel, y los paraísos fiscales de Curazao, Letonia, Panamá y Barbados, y mediante otras empresas. Según la Unidad de Inteligencia Financiera, Numbav envió recursos a las empresas a las que también funge como accionista Jonathan Alexis Weinberg Pinto. Se trata de ISIT Holding SADCB, que desde 2013 a 2015 recibió 9.1 millones de pesos y $309,000, y de ISIT Private Security de México SADCB, que en 2018 obtuvo 6.5 millones de pesos.
Asimismo, trasladó dinero de operadora Grupo Gas Mart S.A. de RLCB por un total de 26 millones de pesos. En 2013, 12.87 millones de pesos. Y en 2016, 13.16 millones de pesos. A su vez, esta le envió 4.2 millones de pesos en 2016 a Glac Security Consulting and Technology Risk Management, empresa de la que son socios el exsecretario de Seguridad, su hermana Esperanza García y su esposa Cristina Pereira. Insistimos, Sósimo, no se puede pensar que son inocentes, que no tenían relación, conocían perfectamente bien del negocio, aprovecharon todas las situaciones. Llama la atención sobremanera el que se haya presentado la esposa de Genaro García Luna y decir que apenas conocía de las mínimas compras de 2 motocicletas, que tenía las facturas, que habían empezado un pequeño negocio de restaurante, que habían obtenido créditos de pues casi vivienda social por medio de Fobiste. Cuando nosotros recordamos estos datos y ahora vemos estas triangulaciones, de verdad que es ofensivo para todos los mexicanos, la forma en que trataron de simular y que trataron de burlarse de los mexicanos, de todos estos mexicanos que salimos todos los días a temprana hora para trabajar, para llevar recursos a los hogares y tratar de construir un mejor México, y nos damos cuenta que las autoridades en el sexenio de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto, de Vicente Fox y de los gobiernos neoliberales y tecnócratas se daban el lujo de hacer estas atrocidades, Sósimo. Así es, y Urbano Barrera, pues señalar que sí, el caso es de primer orden para las autoridades de la Unidad de Inteligencia Financiera de México. De hecho, nos reportan esta información Nancy Flores, que durante el juicio contra Genaro García Luna en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, la Secretaría de Hacienda envió todos los días a su agregada en el Consulado de Nueva York. La funcionaria, de nombre Mónica Macarena, estaba encargada de tomar notas tanto de lo que mencionaban los testigos como lo enunciado por la defensa, la fiscalía y el juez Brian Cogan. Pues es una investigación, tendríamos que señalar que interesante, importante, acuciosa de la Unidad de Inteligencia Financiera, que esperemos que no quede, que no se eche en saco roto, que las investigaciones continúen, que así como está trabajando la Unidad de Inteligencia Financiera, pues se logre también establecer claramente, por ejemplo, los esquemas en que podría estar involucrado también Felipe Calderón en todo este asunto, que sigan avanzando las investigaciones y sobre todo también que se conviertan ya en casos que se judicialicen por parte de la Fiscalía General de la República, que también avancen ya en la cancha cuando le toca a la Fiscalía General de la República que avance en estos casos, porque pues sí, es importante que en México también se haga justicia. Hay que recordar que este juicio en contra de Genaro García Luna allá en Estados Unidos estuvo muy acotado a determinados hechos, a determinados asuntos, que sí resultó culpable y con eso se dio cuenta de que Genaro García Luna estuvo delinquiendo desde antes de asumir la titularidad de la Secretaría de Educación de Seguridad Pública. Desde entonces ya era parte del cártel de Sinaloa, desde antes de asumir, luego asume y sigue siendo parte del cártel de Sinaloa. Pero en Estados Unidos, aunque eso se demuestra, solamente lo juzgan por determinados asuntos. Por eso decíamos que en México, pues, los agravios son mayores, hay más evidencia de mucha información también de delitos que lo involucran a él, a su esposa, a integrantes del propio gabinete de Felipe Calderón y de Vicente Fox, y por lo tanto, pues sí, tienen que seguir adelante las investigaciones. Decíamos que siga adelante la Unidad de Inteligencia Financiera, pero que cuando estas investigaciones tan contundentes, tan sólidas como las vemos, lleguen a la Fiscalía General de la República, pues que en esa cancha también avancen, se judicialicen los asuntos y luego después el propio Poder Judicial pues haga lo conducente para que mexicanos y mexicanas tengamos justicia en este tipo de casos, Urbano. Bien, Sosimo, mira, hay otra parte muy importante en este trabajo, donde dice exfuncionarios que se beneficiaron con García Luna.
Nancy nos presenta estos datos. Dice, de los 30 contratos que implicaron beneficios económicos para García Luna y sus allegados por 745.879.384.78 dólares, asignados a Numbab Inc., a Numbab Technologies, a NAE System Ltd. Y a GLAC, el 42.5% se adjudicó con Calderón Hinojosa, de instituciones encabezadas por el grupo a García Luna, la Policía Federal y el órgano que administraba los penales federales, mientras que en el gobierno de Enrique Peña Nieto se le asignó el 47.3% del total desde el CISEN y desde el mismo órgano dedicado a administrar los penales federales. Instituciones que encabezaba en ese tiempo Miguel Ángel Osorio Chong desde la Secretaría de Gobernación. Es lo que comentaba Sósimo, lo que hemos venido diciendo. Era toda una red de complicidades, era el actuar de manera impune. Estaban coludidos gobiernos, como se da cuenta aquí, desde Felipe Calderón Hinojosa, con Enrique Peña Nieto, se dejaron tendidas todas las redes y pues lo único que se pone en evidencia que si no hubiera habido un cambio de gobierno, pues las cosas hubieran sido desastrosas y el saqueo hubiera seguido de manera desmedida, hubiera seguido la complicidad de los funcionarios de gobierno con el crimen organizado, y ese binomio de política y delito hubiera sido pues muy, muy, muy difícil de romper. Afortunadamente, pues cambió el panorama, se investiga muy a fondo. En México y en Estados Unidos ya se actuó en una primera instancia, pero qué bueno para todos los mexicanos que ya no pudieron avanzar, pues estos funcionarios que, vamos a decirlo así, pasaron de administradores del servicio público a viles delincuentes. Pues muy importante lo que comentas, Urbano Barrera, porque a veces pues sí se nos olvida esta parte. ¿Qué hubiera ocurrido si quien hubiera asumido la presidencia en 2018 hubiera sido Ricardo Anaya? O en el caso de Mid, ¿qué es lo que hubiera ocurrido? Pues prácticamente no habría ningún tipo de investigaciones como las que estamos presentando, que ha hecho la Unidad de Inteligencia Financiera. Probablemente estarían totalmente en la impunidad, incluyendo aquellos que se han aprendido por el caso de los 43, como en el caso de Murillo Karam y la solicitud de extradición en contra de Tomás Herón de Lucio. Por supuesto que nosotros a veces también aquí lo señalamos y de manera justa, pues también decir que a veces nos desesperamos en el sentido de que algunos temas avanzan muy lento, también en el sentido de que no se aprende a todos los involucrados, como en el caso de los 43. Pero bueno, también es justo decir que sí hay una situación de mayor avance en este tipo de investigaciones, casos como el de Genaro García Luna, investigados en México por la Unidad de Inteligencia Financiera, pues no hubiera realmente ocurrido. Y sobre todo lo que mencionas, Urbano Barrera, seguirían este grupo seguiría incrustado en las instancias de seguridad pública, seguridad interior y seguridad nacional del país. Seguirían ahí esos funcionarios. Hay que recordar que el propio presidente de la República había dicho a inicios del propio sexenio que todo aquel servidor público de la Secretaría de Seguridad Pública que hubiera trabajado de manera cercana con Genaro García Luna no tenía cabida en su gobierno. De hecho, fue muy criticado por algunos periodistas, por supuesto, aquellos periodistas amanuenses de los personajes del antiguo régimen, y ahí le criticaron diciendo que cómo iba a desperdiciar tanto expertise, cómo iba a desperdiciar tanto nivel de conocimiento acumulado durante muchos años, que solamente por un berrinche los dejaba fuera. Pues no, ya había estas investigaciones y pues ahora vemos que no tuvo equivocación alguna ese propósito de decir ningún funcionario que haya trabajado de manera cercana con Genaro García Luna puede estar laborando, sobre todo, además en labores de dirección de área, por ejemplo, en las instituciones de seguridad de este país. Y ahora lo vemos por qué, pues si prácticamente era la delincuencia organizada instalada en las instituciones de seguridad de este país. Otro ex servidor público que benefició al exsecretario de Seguridad
Pública, Genaro García Luna, con este tipo de contratos que estás enlistando, Urbano Barrera. Se trata de Eduardo Enrique Gómez García, nombrado por el propio García Luna en su momento como comisionado de Prevención y Readaptación Social desde el 1 de diciembre de 2008. Este asignó desde la dirección que tenía a cargo de los penales 5 contratos a Numbab. Es decir, pues son varios de los funcionarios. Urbano Barrera, casi ya tenemos que cortar. Podemos citar también a el caso de Maribel Cervantes, quien que le asignó también contrato a Numbab desde la Policía Federal. También el caso de Facundo Rosas, quien además sustituyó a Maribel Fernández en la Policía Federal. Y por supuesto, todos los contratos que involucran al exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, pues fue a través de 2 instituciones dependientes de la SEGOV, desde donde se entregaron los contratos, es decir, el CISEN y este organismo que administraba las cárceles. 12 contratos le fueron entregados a Numbab del CISEN cuando su titular era Eugenio Imas Gisper, y otros 2 cuando al frente de ese órgano de espionaje estaba Alberto Vaz Sacal. Otros 5 contratos se entregaron en el sexenio pasado desde este organismo de administración de los reclusorios. 2 cuando estaba al frente, 2 cuando se encontraba Eduardo Guerrero Durán al frente de este organismo, y 3 con Alberto Rodríguez Calderón. Pues Urbano Barrera son parte de aquellos funcionarios que fueron parte del grupo de Genaro García Luna, que después él los dejó incrustados ya en estas instituciones de seguridad. Y después él ya supuestamente, sin ser servidor público, pues solamente decía a qué empresas tendrían que dar los contratos millonarios. Decíamos que llegaron a acumular más de 745 millones de dólares en una sola cuenta allá en Miami, Urbano. Así es, Sósimo. Y pues estos funcionarios después migraron, se instalaron en otras instituciones, particularmente del ámbito de procuración de justicia, además de que crearon un daño muy severo en la federación, pues después fueron a contaminar a las entidades, a otros organismos, a otras dependencias, y por eso es que Genaro García Luna encontró cobijo, tanto a nivel federal como a nivel estatal, municipal. Eran verdaderos negocios, y pues estaba tendida toda una red de funcionarios y de cómplices. Sósimo, pues lamentable, pero pues los invitamos a que lean este reportaje. Hay mucha información muy valiosa, de la cual podrán partir para hacer análisis, para hacer conexiones de información, que también se han presentado aquí en Contralínea, y pues estar también muy atentos a nuestras transmisiones, porque en los próximos días pues el titular de la UIF, Pablo Gómez, dará mucho más información que nos va a nutrir sobre el caso de Genaro García Luna, y esperemos que ojalá se pueda llegar lo antes posible a sus jefes, tanto a Vicente Fox como a Felipe Calderón Hinojosa, y también ver qué pasó en el sexenio de Enrique Peña Nieto.